Muy buenos días, es un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad. Aquí estamos, primera edición de MBD Noticias, 17 grados en la temperatura. Y ya, si le parece, Pilar Tejero, vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días, que tenía prevista una mínima de 16 grados, la máxima será de 24, con cielo nuboso y algo nuboso. Estamos aguardando las lluvias, pero parece que no vienen. Por lo menos así no hay previsiones para el viernes, que las temperaturas van a estar oscilando entre los 14 y los 24 grados y el cielo estará algo nuboso con muy poca probabilidad de lluvias. Sí, bueno, baja mucho la temperatura de cara al día sábado porque la mínima será de 10 y la máxima de 14 con cielo nuboso y algo nuboso. Tampoco aparece la palabra precipitaciones. Sí hay advertencia a esta hora para el centro del país por tormentas fuertes. Esperemos que esa agua que caiga allí venga para acá. Exacto, alerta amarilla. Sí. Vamos a ver qué pasa. Uno de los temas que vamos a estar desarrollando hasta las 9 de la mañana tiene que ver con lo que se está trabajando, lo que se está descubriendo en el batallón número 14 allí en Toledo. Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, aseguró que para avanzar en la búsqueda de personas detenidas desaparecidas se necesita una política de Estado que exija a las Fuerzas Armadas decir la verdad sobre lo que pasó. Por otro lado, les contamos también que otro de los temas destacados en la agenda a nivel político, en este caso, tiene que ver con el desafuero del senador nacionalista Gustavo Penades. Fue votado por unanimidad ayer en el Senado. Sí, y también otra interpelación va a ser la anunciada contra el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Será el 28 de junio. En tanto, el Frente Amplio también anunció que va a interpelar a la ministra de Salud, Karina Rando, por el cierre de Casa de Galicia. En otro orden, les contamos que el canciller Francisco Bustillo negó haber omitido información sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet durante la interpelación que se realizó justamente sobre este asunto. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando de los talles, una ley necesaria que, bueno, ha tenido varias etapas, veremos qué pasa. Sí, efectivamente vamos a estar recibiendo a la socióloga Ana Gudinas porque, bueno, se han presentado una encuesta a propósito de este tema, ¿no?, tan polémico, detalles y demás. Además, hoy hay una presentación a las 18 horas en el Palacio Legislativo que habla justamente sobre esta iniciativa que será tratada a nivel parlamentario. De eso y otros temas estaremos hablando en nuestra entrevista central. Además no estamos hablando de solo de talles grandes, sí, también de talles chicos o de diversidad de talles. ¿Qué talles sos? Y no sabemos, tenemos una variedad de 3 talles, vestimenta, ¿no?, y también calzado. Exacto, difícil tema. Vamos ahora a abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para saber por dónde podemos circular, por dónde no es recomendable. @IMTránsito, @MDTransporte para seguir minuto a minuto por redes la situación de la ciudad. Aprovechamos y les contamos que hoy se va a estar realizando el Día del Centro, con estacionamiento gratuito en el área tarifada en Centro Cordón y Ciudad Vieja. Hoy se realiza entonces también el Día del Centro. Bueno, también habrá un corte por movilización del Yunca. Se va a estar cortando Avenida Luis Alberto de Herrera entre 8 de octubre y Asilo, la senda que va hacia el sur, entre las 7 y las 14 horas. El tránsito tomará por Avenida Centenario. Luis Lasaña entre Cornelio Guerra hasta Galileo, va a estar cortado hasta el 9, es decir, hasta el viernes por tareas de saneamiento. Y Vázquez Ledesma entre Benito Blanco y Roque Graceras hasta las 5:30 de la tarde, va a estar cortado hasta el 14 de junio. Brenda entre General Paz y Limburgo hasta las 3 de la tarde por tareas de saneamiento. La movida de la mañana, ahí lo ven a través de las cámaras CGM. Sí. Gris y movidita. Muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Todo se centra de alguna manera en lo que estaba pasando en Toledo, en Canelones, con este hallazgo que se dio en el batallón 14. El grupo de investigación de antropología forense explicó detalles justamente de este hallazgo. La coordinadora del grupo, Alicia Luciardo, explicó que el hallazgo se produjo en una zona donde se venía trabajando desde hace varios años. En una zona que veníamos trabajando ya hace unos meses, tuvimos este hallazgo de un cuerpo de una única persona, el número mínimo es 1, donde evidenciamos que es un enterramiento primario, cubierto de cal, de abundante cal, y de una losa de material de entre 1,70 m y 2 metros que estaba por encima de la cal,
recubriendo el cuerpo. Tenemos este hallazgo entre 20 centímetros y 40 centímetros de profundidad. Es una zona con muy poca potencia, con muy poca profundidad para poder realizar una fosa, de manera que estaba muy en la superficie. Esto generó que parte de los restos quedaran en el tacho de la retroexcavadora y otra parte en la planta de la trinchera, de manera que tuvimos que hacer 2 excavaciones en simultáneo, manuales y controladas, para poder recuperar hasta ahora más o menos el 70% del esqueleto, y continuaremos trabajando en la jornada de hoy para poder terminar. ¿Por qué se llega a esta zona? A esta zona se llega no por información nueva, no por ningún testimonio que haya llegado recientemente. Es producto de información que ya tenía el equipo desde el año 2005, que se volvió a interpretar, que se volvió a plantear en el terreno. Se hizo un análisis de las excavaciones anteriores con esa misma información, de cómo se habían realizado y qué zonas de repente no habían sido excavadas, y el planteo nuestro fue volver sobre la zona y excavar todo lo que no se hubiera abordado anteriormente. Bueno, y según informaron los expertos, la identificación de los restos hallados allí van a demorar por lo menos un mes. Sí, exactamente. El equipo técnico va a realizar radiografías en las piezas óseas y posteriormente enviará una selección para que sean analizadas en laboratorio. Hay que trabajar rápido, si hay lluvia tenemos que cubrirlos, y lo que es la excavación o los restos, y esperar a que aclare para poder seguir. Y bueno, eso nos interrumpió un poco el trabajo en la noche 5 veces, pero creo que lo vamos a poder lograr hoy. Tenemos que tener primero una coincidencia a nivel genético que después se va a corroborar con trabajo antropológico y estadístico para saber si es una identificación. Si el laboratorio tiene que tener la base de datos de referencia y la experiencia. ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? A partir de que el laboratorio reciba la muestra, un mes aproximadamente. ¿Y cuándo puede llegar la muestra al laboratorio? ¿Eso? Nosotros vamos a proceder a radiografiar los restos probablemente enseguida, después una limpieza, y ahí elegiremos junto con la Junta Médica cuáles son las piezas más indicadas para mandar al laboratorio, y cuanto antes se van a enviar. Los trabajos continúan, el equipo se divide para trabajar en laboratorio y seguir trabajando en campo. Bueno, y hay más repercusiones a propósito de este tema, porque entre otros, Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, hizo comentarios al respecto. Entre otras cosas, señala que se necesita una política de Estado que exija a las Fuerzas Armadas la información que tiene. Sí, además Zaffaroni destacó la perseverancia del Grupo de Investigación de Antropología Forense. Siempre es como la primera vez. Mueve todo, mueve el pasado, mueve el presente, mueve los que ya no están, las madres que no están, nosotros mismos que estamos viejos, nos agarra más, no sé, a mí me impactó mucho esta vez también la perseverancia del equipo, ¿no? Porque no fue con ningún dato especial, fue repasando y trabajando sobre información que tienen hace tiempo, nos explicó hoy Alicia. No sé qué es lo que precisan las autoridades para hacer un cambio drástico que no hemos conseguido en tantos años y con el paso de todos los gobiernos, ¿no? Pero bueno, ahí están, y necesitamos una política de Estado para que los encuentre. Una política hacia las Fuerzas Armadas para tener la información. Las Fuerzas Armadas tienen esta información y la tienen que buscar y se la tienen que exigir. Bien, y vamos a cambiar de tema, porque finalmente la Cámara de Senadores resolvió votar por unanimidad el desafuero al senador Gustavo Penades, investigado por delitos de explotación sexual de menores de edad. La resolución adoptada por la Cámara Alta permitirá a la fiscal Alicia Guione profundizar la investigación contra el legislador. El documento presentado por la fiscal ante los legisladores, que no incluye la identidad ni la declaración de las víctimas, tampoco el testimonio de Penades,
refiere a la existencia de un mismo modus operandi del legislador para contactar con sus víctimas, algunas de las cuales tenían entre 13 y 14 años. Además, la fiscal abrió una línea de investigación sobre la existencia de una posible red de trata de menores con fines de explotación sexual. El documento enviado al Parlamento revela que el profesor de Historia, Sebastián Mauvecín, que fue cesado de su cargo como docente del Liceo Militar, es acusado de reclutar menores para el senador y para otros hombres a cambio de dinero. Bueno, muy bien. Y ayer, a propósito de este tema, hubo un intenso debate en la Cámara de Senadores. Por ejemplo, la senadora nacionalista Carmen Aciaín explicó justamente los motivos por los que justamente la Cámara y la Comisión de Constitución y Legislación se pronunció a favor del desafuero de Penades. Sí, además aseguró que hay elementos más que suficientes para concretarlo. Hemos analizado los fundamentos remitidos por la Fiscalía General de la Nación y a través del Poder Judicial con mucha atención y también con mucha responsabilidad que se nos impone por nuestra función. Cumplimos con la Constitución y el reglamento de la Cámara de Senadores. Hemos analizado la fundamentación de pedido de desafuero. Es así que tras ese análisis, en Comisión de Constitución, arribamos a una conclusión por unanimidad de acceder al pedido. Bueno, y en otro pasaje justamente de esta comparecencia que se dio en la Cámara Alta ayer, hablaron referentes del Frente Amplio. Sí, exactamente. El senador José Carlos Maía rechazó la actitud con que Presidencia y el Ministerio del Interior anunciaron o hablaron en primera instancia sobre este caso ante las primeras denuncias contra Penades. Claro, porque dijo, entre otras cosas, que en esos ámbitos se había respaldado a Penades en primera instancia. No hay antecedentes en el Senado de la República por los cuales se haya abordado antes un caso de solicitud de desafuero de las características que tenemos a estudio. Lo primero que vamos a decir es que el Frente Amplio votará a favor de esta solicitud de desafuero del senador Gustavo Penades. Lleva 3 décadas en la actividad pública y no es un legislador más del oficialismo. Ha sido el principal interlocutor del Poder Ejecutivo y de la bancada de gobierno del Parlamento ante la oposición. Acá hubo una actitud institucional del ministro del Interior y de Presidencia de la República que rechazamos, porque no es, aunque se entienda desde el punto de vista de la larga duración de los vínculos personales o políticos partidarios, el rol que le compete ante la sociedad en su conjunto, a quienes representan a todos, a toda la sociedad, en particular y especialmente a aquellas personas que tienen que ir a ampararse ante la justicia y en algunos casos el rol institucional, como es el caso del ministro del Interior, debe ser de total recato. Bueno, y vean ustedes, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, votó el desafuero de Penades, pero antes, en sala, dijo que no había pruebas concretas contra el legislador nacionalista. Sí, además dijo que no confía en la Fiscalía General de la Nación. Yo me niego, sin pruebas, a condenar a Penades o a quien sea. El artículo 114 de la Constitución dice: ningún senador desde el día de su elección hasta el de su cese podrá ser acusado criminalmente. ¿Hay acusación criminal en este caso? Tenemos un informe fiscal que no constituye acusación, porque la acusación, de acuerdo al anterior sistema procesal penal y al vigente actualmente, tiene que producirse cuando el fiscal tiene la convicción de que tiene en sus manos pruebas de la comisión
del delito y que la persona puede ser imputada como responsable de un determinado delito, y este no es el caso. Visiones allí en el Parlamento. Bueno, vamos a quedarnos justamente en el Palacio Legislativo porque la Cámara de Representantes definió que la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se realizará el próximo 28 de junio a las 10 de la mañana. La convocatoria impulsada por el Frente Amplio busca que el ministro brinde explicaciones sobre las acciones emprendidas por el gobierno en relación a los homicidios ocurridos en Uruguay en 2022 y 2023, así como sobre las situaciones de extrema violencia registradas en ese periodo que han impactado en la seguridad y convivencia en el país. La interpelación, que será encabezada por el diputado Sebastián Valdomir, también pretende realizar una evaluación sobre los planes de seguridad implementados por la cartera. En tanto, el pasado martes también en la Cámara Baja se aprobó la interpelación de la ministra de Salud Pública, Karina Rando, por presuntas irregularidades en el cierre de la mutualista Casa de Galicia. En este caso, la oposición pretende determinar cómo se gestó la intervención y el posterior cierre de la mutualista y cómo fue el proceso de remate de los inmuebles y también el reparto de los usuarios hacia otras instituciones de salud. La diputada interpelante será Cecilia Cairo, quien señaló que aún existen aspectos en este proceso que siguen sin respuesta, como el préstamo expreso otorgado por el Banco República al Círculo Católico para participar y ganar el remate de la sede central de la mutualista gallega. La convocatoria plantea que la ministra sea acompañada por las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, cuyo presidente, Leonardo Cipriani, fue director técnico del Círculo Católico antes de asumir en su actual función. Ahora la información está surgiendo desde exteriores y lo hace desde de la mano de nuestro compañero Luca Veloz. Luca, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pilar. Saludo para ti, para José María y para todos allí en el estudio. Estamos en el Hospital de la Mujer porque durante esta semana y hasta mañana se está conmemorando la Semana de la Fertilidad Humana en nuestro país. Es parte del Día Mundial de la Fertilidad y estamos con la doctora Virginia Chaquirián a propósito de las actividades que se vienen llevando adelante, seminarios, exposiciones y también la participación de muchos pacientes, nos decía. Sí, buenos días, así es. Durante toda la semana hemos hecho charlas por Zoom, todavía nos quedan dos sesiones, digamos, hoy y mañana, en que exponen muchas personas a propósito del tema y hemos tenido muy buena convocatoria y mucha gente que se ha conectado, entre ellos sí, muchos pacientes. ¿Cuál es la importancia de esta semana en nuestro país? ¿Cuál es la tasa de infertilidad que tenemos? Porque bueno, es el fenómeno que hay que atacar. No tenemos números expresamente en nuestro país todavía, pero la OMS hace poquito lanzó una alerta que a nivel mundial 1 cada 6 parejas tienen dificultades reproductivas. Y seguramente en nuestro país, por sus características y su demografía, si no estamos en eso tenemos más. Entonces es muy importante. ¿Y qué acciones se pueden desarrollar para incentivar la fertilidad para las parejas que quieran y combatir esta tasa que tenemos que es casi irreversiva? En realidad todo empieza por la prevención, siempre, y la información de las personas. Cuando la gente va al control ginecológico, cuando va a un médico general, cuando planifica su familia y el resto de su vida y de su proyecto de vida, tener en claro que hay algunos factores que lamentablemente son irreversibles, como es el paso del tiempo, la edad, el envejecimiento de los óvulos, así como otras enfermedades que tienden a aparecer cuando somos más grandes y que dificultan la reproducción. Hay mitos también, ¿no? Por estas horas hemos visto a través de la prensa que actores longevos, 80 años, De Niro, Al Pacino, son padres y bueno, eso también abre como una expectativa. Claro, en el hombre la edad incide no solo en quedarse embarazado, que es mucho más lenta la curva, sí pesa un poquito más a la hora de enfermedades de los niños después que nacen por mutaciones nuevas que surgen, pero es verdad que pesa mucho menos. Las que nos llevamos la carga más pesada somos las mujeres, en que la edad realmente hace destrozo. Y cuando uno ve las famosas que a veces se embarazan siendo muy grandes, muchas veces lo hacen a través de algunas técnicas que usan óvulos donados, pero no lo dicen. Entonces genera la idea que a los 50 años yo me puedo quedar embarazada con mis propios óvulos. ¿Cómo estamos con la donación de óvulos? Justamente es una de las charlas que surgió esta semana.
Bueno, en nuestro país tenemos de momento más gente que lo necesita que gente que dona. Es muy sacrificado donar, realmente, es bravo. Y quienes lo hacen además lo tienen que hacer en forma altruista. Entonces, bueno, es difícil, necesitamos sin duda más donantes. Con la legislación que se ha aprobado en este último tiempo, ¿estamos mejor para ayudar a las parejas que tienen alguna dificultad? ¿Cómo se puede avanzar? Estamos mucho mejor que hace 10 años antes de tener la ley. Las parejas tienen derecho a consultar en su institución de salud, a hacerse los estudios, a hacerse los tratamientos. Estamos mucho mejor. Todavía siempre hay cosas para mejorar y queremos que se les dé más cosas de las que se necesitan. Hay cosas para afinar, pero realmente estamos mucho mejor que antes. ¿Qué pasa con esas parejas que, bueno, prueban una vez u otra los tratamientos y no quedan embarazadas? Bueno, ningún tratamiento tiene 100% de tasa de embarazo y a veces hay que insistir y hay que machacar. Y también a veces hay que ir pensando en otras formas de ser padres que a veces no es la que originalmente nos planteamos y existen muchas maneras de formar familia y de tener hijos. Hay acompañamiento porque debe existir una frustración, ¿no? Sí, los equipos que trabajan en esto son equipos interdisciplinarios, no es un ginecólogo suelto ni un laboratorista suelto, son equipos y en eso hay psicólogos, hay endocrinólogos, hay andrólogos, urólogos, más allá del ginecólogo hay muchísima gente y gente en el laboratorio que hacen maravillas. Doctora, hoy está en discusión en el Parlamento la posibilidad de una ley de incentivo. Esto es beneficioso porque hay quienes dicen que la tasa que tenemos demográfica es la que hay y que, bueno, no deberíamos tener acciones de incentivo de la maternidad. Es difícil. Supongo que quienes están más en el tema son los que pueden opinar. Yo puedo opinar desde la medicina reproductiva y no sé si mi opinión tendría valor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana, entonces, esta semana de la fertilidad en nuestro país. Ustedes pueden acceder a través de la página web de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana. Gracias, Luca. Un tema muy sensible para muchas parejas que quieren buscar familia y no consiguen. Y bueno, los tratamientos, además, como decían, mucho peso también sobre la mujer, sobre el cuerpo de la mujer y todo lo que eso produce, ¿no? Así que qué bueno. Es así. Muy bien, nosotros vamos a seguir con otros asuntos ahora. Les contamos que el canciller Francisco Bustillo negó haber omitido información sobre la entrega del pasaporte al narco uruguayo Sebastián Marcet cuando fue interpelado en agosto de 2022. Sí, además sostuvo que no tenía conocimiento que efectivamente ese pasaporte se estuviera tramitando en los meses de septiembre y diciembre de 2021. Quiero ratificar lo actuado y lo dicho en ocasión de la concurrencia al Parlamento, al Senado de la República en agosto de 2022. No falté a la verdad en esa ocasión cuando hablamos de la tramitación del pasaporte del ciudadano Marcet. Por otra parte, como ustedes recordarán, el ciudadano Marcet no tendría requisitoria internacional alguna ni causa nacional. Y además, y es importante decirlo al aire, los ministros no participan de la tramitación de un pasaporte. En este caso, quien habla no participó en la tramitación del pasaporte del ciudadano Marcet, ni tan siquiera tenía conocimiento que se estuviera tramitando el pasaporte del ciudadano Marcet entre septiembre y diciembre de 2021. Es más, nunca fui informado en esos tiempos de que estaba en trámite ese pasaporte. Sin perjuicio de todo ello, dispuso una investigación administrativa que dio cuenta que se había actuado conforme a la legalidad, que no hubo irregularidad alguna y que además no hubo injerencia de clase política alguna en la tramitación de ese pasaporte. Y seguimos en el Parlamento porque ayer compareció en la Comisión de Vivienda el ministro justamente de Vivienda, Raúl Lozano, para responder sobre las adjudicaciones directas ocurridas durante la administración de Irene Moreira. Tras esa instancia, la diputada del MPP, Cecilia Cairo, aseguró que el director nacional de Vivienda, Jorge Cereta, debería dejar el cargo porque fue quien firmó las circulares que habilitaron las entregas directas. Son dos circulares firmadas por el mismo director nacional de Vivienda, Juan Cereta, que decían dos cosas distintas con respecto a la adjudicación de esas viviendas. En una era con entrevista, que ustedes la deben de tener, en 15 días ir a ver a la familia, hacer un informe social. En la otra hablaba solamente que la ministra
demandaría un informe ampliado, pero la ministra definiría quién es el adjudicatario. Entonces le preguntamos cómo podía ser que una circular, mismo día, firmada por el mismo director, dijera cosas distintas. Entonces ahí el director nos dijo que en realidad es porque es para distintos programas. El director nacional de vivienda sigue manifestando que esta adjudicación no es irregular porque está en el marco del convenio 2009, nosotros seguimos insistiendo que es irregular, pensamos que pueden haber otras adjudicaciones en otros programas y el ministro quedó de revisar toda esta situación. ¿Creen que Sereta tiene que seguir en el cargo, el director nacional de vivienda? Si ustedes me preguntan a mí qué pienso, Juan Sereta debería irse porque me parece que lo que dijo no está bien. Desde Cabildo Abierto sostienen que van a analizar las 2 circulares emitidas por la Dirección de Vivienda para tomar una postura. Si uno lo lee hoy, creo que sí, que el único caso que no estaría comprendido ahí sería el de esta señora que pertenece a Cabildo. Los demás casos están a estudio y entran dentro de esa norma. Para nosotros pedimos tener eso para analizarlo más profundamente y bueno, emitir una opinión. En esta instancia, las autoridades del Ministerio de Vivienda confirmaron que no cuentan con todos los fondos para el plan Avanzar. Sí, el Frente Amplio había alertado que de los 480 millones de dólares destinados para regular o intervenir asentamientos, la cartera solo contaba con la mitad, estamos hablando de 240 millones. Sí, y para esto fue ratificado al explicar que deben solicitar un nuevo préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo y lo restante provendrá de rentas generales. Los famosos 240 millones y 240 millones más, ¿se acuerdan que eran 480? Hoy tuvimos la información que los 240 millones son lo que ya tenía el Ministerio con el préstamo BID, lo que tenía el Plan Nacional de Relocalizaciones, que es el fondo presupuestal, diríamos, y que en realidad habrían 240 más que 11 millones pone la CND, 25 millones de un nuevo préstamo BID que van a solicitar y el resto sería rentas generales, quien solicitaría un préstamo para poder llegar a esos 240 millones más. En obras nuevas hay poca cosa, a no ser movimiento de tierra en algún departamento. ¿Y el fideicomiso está funcionando, el que se votó en rendición de cuentas o no? Bueno, ustedes saben que el fideicomiso fue ejecutado, diríamos, el año pasado. Entonces, lo que vienen arrastrando son obras que ya existían por el préstamo mejoramiento de barrios, el préstamo BID. Ahora, aparentemente, hay varias licitaciones que están en curso y comenzarían con otras obras. Pero lo que decíamos antes, hoy está ratificado. El dinero todavía no estaba y en realidad habían 11 millones de la CND. A nivel parlamentario se va a comenzar a discutir la última rendición de cuentas de esta administración. Y en ese marco, la coordinadora de sindicatos de la enseñanza reclamó ante las autoridades que se atiendan las necesidades del sistema educativo con un incremento en el presupuesto justamente para la educación. Sí, y en el caso de FENAPES, la Federación de Docentes de Enseñanza Secundaria, aspiran a una recuperación de todo el cuerpo docente. Aspiramos a que se contemplara esa reivindicación histórica del 6+1, que a esta altura es insuficiente. Sabiendo que los informes que nosotros tenemos, que también son de público conocimiento, hay una caída del presupuesto educativo en general. Más allá de que en alguna gráfica pueda aparecer algún repunte en el 2019, es producto de la caída general del Producto Bruto Interno y no de una mejora en el presupuesto educativo. Entonces, en ese marco aspiramos que se atiendan las necesidades del sistema y que no se siga desviando dinero a campañas electorales o a puestas en escena que no ayudan mucho a discutir las necesidades reales de los estudiantes y de los docentes en general. También es bueno decirlo que va a haber una convocatoria a la Comisión de Salud Laboral y esperemos que en la misma, por ejemplo, se reconozcan una cantidad de patologías propias de la profesión docente que en el Uruguay están muy desperdigadas y muy profundizadas, producto de que los docentes en el Uruguay trabajan más horas de las que deberían trabajar porque si no, no acceden a un salario decente. Entonces, lo que tenemos que discutir en el Uruguay, no solo con esta administración, sino con las sucesivas, es que los docentes tienen que trabajar 20 horas máximo y tener horas de departamento para la corrección, trabajo de acompañamiento y otros temas.
Bueno, y tras la reunión bipartita con los sindicatos de la educación, el presidente de Codicen, Robert Silva, dijo que la rendición de cuentas va a priorizar la transformación curricular, la infraestructura y también la creación de cargos. Sí, y sobre la demanda de recuperación salarial, de mejora salarial, Silva dijo que esto ya está contemplado en el presupuesto del año pasado. Hicimos un acuerdo y el salario se recupera de aquí al 2025. Y esos son más de 100 millones de dólares de recuperación salarial que vienen a la ANEP, conjuntamente con otros incrementos presupuestales. Por eso, contrariamente a lo que dicen que hubo un recorte de 150 millones de dólares, yo les digo, señores, de aquí al 2025 por lo menos cerca de 200 millones de dólares de incremento presupuestal la ANEP va a tener. Porque a veces se dice una parte del cuento y no se dice todo. Hubo pandemia, tuvimos situaciones complejas, las estamos atendiendo, creo que hay un convenio firmado hasta el 2025 y debemos respetarlo. Por otra parte, Silva sostuvo que pondrán énfasis en redistribuir el presupuesto actual para fortalecer los equipos de dirección y de liceos y UTU ubicados en contextos vulnerables. Además, crearán nuevos cargos de porteros y de psicólogos para los equipos interdisciplinarios. Según dijo el presidente del Codicen, Secundaria realizó un llamado para 60 puestos y también hizo referencia al ausentismo docente. Creamos una dirección de salud y pusimos una profesional a cargo porque realmente nos damos cuenta que tenemos un problemón. Fíjense que más del 9% del presupuesto de la ANEP se va en licencias médicas docentes. Entonces nosotros tenemos que abordar el tema. ¿Y cómo lo abordamos? Primero acompañando a nuestros docentes, generando los mejores climas posibles, sabiendo que hay problemas y que hay que atender esos problemas. Bueno, número o letras, ¿no? Eso hay que ver cuando se vaya a aprobar la ley de detalle. Yo me entrevero mucho, la verdad. Aparte, digo, las letras hay menos posibilidad. Los números por lo menos tienen una mayor amplitud para definir el talle de las personas y que se contemple además lo que tiene que ver con el tipo de cuerpos, por ejemplo, el cuerpo latino, que es diferente del cuerpo de otras latitudes. Me gustó la definición. Sí, sí. Es así, de otra, antropométrico, ¿no? Se describe así. XXL. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando de la ley de detalles con la socióloga Ana Gudinas. El cuerpo latino me gustó. Señores, bueno, como lo habíamos anunciado antes de la pausa, vamos a hablar, entre otras cosas, de cuerpos latinos, como decía Pilar Teijeiro, pero vamos a hablar de la ley de detalles, que se va a estar discutiendo de alguna manera hoy en el Parlamento, porque hay un conversatorio a partir de las 18:30 horas, pero para hablar de este y otros asuntos, estamos recibiendo ya a la socióloga Ana Gudinas, con mucho gusto. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, muchas gracias por invitarnos. Un placer que estés con nosotros por acá, y bueno... va a haber este conversatorio sobre ley de detalles en esta jornada, pero previamente se realizó allí una encuesta justamente a propósito de los talles en nuestra población, entre hombres y mujeres. Hay datos bastante fuertes, porcentajes muy altos de personas que no consiguen un talle adecuado, por ejemplo. Exactamente. Bueno, hoy en el conversatorio, desde ID Retail, que es una consultora que realiza diversas investigaciones, hicimos la segunda encuesta de acceso a talles y vestimentas del país. Por primera vez el año pasado se midieron estos datos y el dato principal que estamos contando y con la campaña atrás de este proyecto de ley de talles es que el 63% de las personas tiene dificultades para encontrar su talle. 63%, es por un eso montón. Es un montón. Y es importante aclarar que por eso esta es una ley que es para todos y todas. Incluso de este 63%, casi el 40% tiene dificultades siempre y casi siempre, ¿no? O sea, muy seguido nos pasa a todos de ir a probarnos un talle que efectivamente no encontremos en la prenda que queremos elegir el talle que nos quede bien. Ahí está. Esto se da, como decíamos, en hombres y mujeres. Esto se da en hombres y mujeres. Género. No, es un poquito más alto el porcentaje en las mujeres en general y es un poco más alto también el porcentaje en los tramos etarios más jóvenes y en los tramos etarios de 50 años para adelante, ¿no? Que esta dificultad de acceder a talle es más alta y no solo al talle también. Otro dato que manejamos en la encuesta es el tipo de ropa. Por ejemplo, las personas que tienen 50 años o más, el 50% nos dice que solo encuentra ropa de su talle oscura o lisa.
Que a ver, o sea, si no hay uno variedad. quiere vestirse oscuro y liso está perfecto, Sí. pero el tema es que no hay variedad, justamente. Si tengo más de 50 años y capaz que me quiero poner un vestido fucsia, no encuentro talla. ¿Qué pasa con la coherencia de detalles? Eso cuando uno sale a recorrer en diferentes tiendas, por ejemplo. Bueno, ese es un debe tremendo que tiene la industria y es otro de los aspectos que planea regular la ley de talles, que es esta coherencia, por un lado, entre las medidas de los y las uruguayas y los talles. Por eso la ley prevé un estudio antropométrico que nos va a tomar las medidas a todos y se va a establecer una tabla de talles nacional y única. Y a su vez eso va a derivar en que todos los talles midan lo mismo. Entonces, si vos sos un M, en todas las tiendas vas a ser un M porque ese talle va a medir lo mismo. Eso me va a garantizar encontrar ropa de mi talle, justamente. Exactamente. Y hoy en día eso no pasa. ¿Cómo se rige actualmente? Y hoy en día ya sea un emprendedor o marcas que importan, traen los talles con la marca que quieren. No hay una regulación que obligue, digamos, a reetiquetar los talles. Y por eso les pasa a todos, y en la encuesta podemos ver ese dato también, de que en una tienda soy L, en otra tienda soy XXL y en otra tienda soy S, ¿no? Claro. O soy 38, 42 o 30. Pero el tema, lo importante que hay que tener en cuenta también es el impacto que esto tiene cuando vamos a ponernos un talle y no encontramos. Eso es algo que también exploramos un poco ahí en la encuesta y tiene que ver con que ¿qué pasa? Sobre todo en las adolescentes, ahí es un poco más sensible, pero esto atraviesa a toda la población. Cuando de repente yo voy a una tienda, siempre soy talle 40 y el 40, el pantalón no me sube, no me pasa ni una pierna. Eso tiene un impacto, ¿por qué? Porque la sociedad hoy todavía nos enseña que ser gordos es casi lo peor que nos puede pasar, ¿no? Tenemos una condena social muy grande asociada a eso. Y sabemos que esta es la puntita del iceberg para un montón de trastornos de conducta alimenticios, pero también de la salud mental que afectan a las personas. En la encuesta detectamos que el 35% de las personas toma una acción determinada para modificar su cuerpo una vez que no encuentra el talle en tiendas. Es fuerte eso. Sí, o sea, las acciones que nos contaron que toman son, por ejemplo, hacer una dieta restrictiva, dejar de comer para prepararse para un evento. ¿Cuántas veces escuchamos, tengo una fiesta el sábado, no voy a comer por 3 días? Y eso lo naturalizamos como algo normal. O si no, hacer ejercicio de forma excesiva también para modificar nuestro cuerpo y entrar en determinado talle. O sea que directamente el tema talles tiene una implicancia con la salud mental. O sea, eso va de la mano. Va de la mano y es algo que nosotras traemos con este nuevo proyecto que se retoma desde el 2020. Es un enfoque que queremos incorporar de por qué también es tan importante, ¿no? La vestimenta es un derecho, así lo rige la Constitución, todos tenemos derecho a la vestimenta, pero en el sentido de cubrir nuestro cuerpo. Lo que queremos a través de este proyecto de ley es que este derecho se amplíe, ya que la vestimenta nos permite ejercer otros derechos, nos permite, por ejemplo, desarrollar nuestro sentido de pertenencia, nuestro sentido de identidad, nos permite expresarnos con la ropa que elegimos. De hecho, tenés una remera que está expresando un mensaje también. Exacto. Y si yo voy a trabajar, me gusta elegir determinada ropa que me representa o me hace sentir cómoda. Y si salgo un día de noche con mis amigos, voy a elegir otro tipo de atuendo que también me hace sentir cómoda y quiero tener la posibilidad de poder elegir también qué prendas utilizar. Entonces, no es algo superficial porque después el impacto que esto tiene sobre la salud integral de las personas, no solo la física, que a veces asociado al peso está todo este estigma de la salud física, sino pensemos en la salud integral de las personas y reflexionar un poco sobre eso, ¿no? De que nuestra salud mental y emocional es muy importante. A raíz de esta encuesta, más allá de la discusión en sí de la ley de talles, ¿hay gente que la pasa mal cuando va a comprar ropa? Sí, claro. O sea, ¿cuántas historias? Todos tienen que conocer personas en sus casas que efectivamente, bueno, una acción muy común es dejar de comprar ropa, justamente. También ahí hay una alarma para la industria porque claro, se está retrayendo la gente. Yo si puedo zafar, no voy. Y hay mucha gente que lo sufre con estrés, que le genera ansiedad, que le genera angustia, enfrentarse a esta situación del probador, las historias de probador. Yo que estoy en estos temas, me pasa muchas veces de ir a probarme ropa y me quedo un rato para escuchar los comentarios de los demás. ¿Y qué se escucha allí? Bueno, tenés por un lado los comentarios de los vendedores y las vendedoras en general, que eso también no es algo menor que prevé la ley, que tiene que ver con el trato digno, pero es que vos vayas a tiendas y, por ejemplo, te digan, no, pero talle para vos no hay. Ay, pero vos con tu edad te vas a poner eso, ¿no? Y te dicen ese tipo de cosas. Es duro.
¿qué es duro? Vos estás ahí, te estás probando, tenés las luces del probador, no estás en un ambiente además que te sientas como muy cómodo y estás recibiendo eso, o que te digan no hay talle, o ese es el talle más grande, o para vos solo hay talle en la sección de niños. Ni que hablar, comentábamos fuera de cámara, el tema del calzado, el tema de la ropa interior. Es vestimenta que también es sensible y que precisamos, abrigos, son prendas muy difíciles de encontrar. Y recibimos además las personas cuando vamos a los probadores esos comentarios, o que te digan, eso te disimula, ponete negro que te disimula la panza, que pareces más flaco, más flaca, no uses rayas horizontales. Después cede. Después cede. El talle único, sí. otro tema. Sí. Si uno piensa, ¿no? ¿Cómo puede existir un talle único cuando obviamente no hay un único tipo de cuerpo? Ustedes hoy comentaban, tampoco hay tres, ¿no? No hay un S, un M y un L, claro, o un XL con suerte. Si uno mira la realidad, camina por la calle, se para en la vereda, ¿cuántos tipos de cuerpos hay? ¿Cuánta variedad hay para vestir? Nunca podemos pretender que un mismo talle se adapte a todos los tipos de cuerpo y que te digan, estira, te va a estirar, te va a entrar, o te queda bien porque te queda un poquito flojo. Está claro, está claro. Bueno, decíamos que va a ser el conversatorio esta tarde, donde van a participar varios legisladores. Lo está encarando por estas horas la diputada Betiana Díaz, pero esto tiene muchos años. ¿Por qué no ha salido? Yo creo que desde 2007 estábamos hablando recién de que se está hablando de una ley de talles que finalmente no se concreta. ¿Por qué no se da esto? Bueno, ojalá supiéramos, así capaz que le damos en el clavo ahora. Efectivamente, el proyecto está en vueltas en el Parlamento desde 2007 con distintos liderazgos políticos, de partidos políticos. Hoy hay acuerdo de todos los partidos políticos, por eso también el martes este proyecto fue aprobado en la Comisión de Equidad y Género de los diputados. Yo creo que ahora estamos en un momento social importante donde hay como mayor conciencia, se habla de estas olas, de la cuarta ola del feminismo o posfeminismo, donde por primera vez nos estamos empezando a cuestionar estas cosas. De repente hace unos años la pasábamos mal y nos echábamos la culpa a nosotras mismas o a nosotros mismos. Y hoy en día estamos empezando a entender que no puedo yo tener que adaptar mi cuerpo a las prendas, sino que debería ser al revés. Claro. Esta ley además incorpora lo que mencionábamos de la perspectiva de derechos. Entonces creo que es algo que le habla más al momento actual de la sociedad y por eso, bueno, realmente estamos desde Diversa convencidas de que este es el año y ojalá, bueno, se vote y se apruebe. La voluntad está. La voluntad está. Hay acuerdo político y hay acuerdo también del sector, de los distintos actores del sector de la vestimenta. A ver, ¿qué pasa con la industria en esto? Y el año pasado hicimos el primer evento sobre un conversatorio sobre ley de talles y contamos con la presencia de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Vestimenta, del Sindicato Único de la Aguja y distintos actores donde el acuerdo también está. Nosotros buscamos que esta ley sea también una herramienta para la industria, por un lado, porque va a ordenar. Creemos que va a ser efectivamente una ventaja que todos los talles efectivamente vendan lo mismo. Para los emprendedores y las personas que diseñan y confeccionan ropa localmente, tener una tabla de talles única y nacional va a ser una herramienta de trabajo. Claro. Tienen como un estudio de mercado de la población a la que van a querer vestir. Y a eso apunta un poco también la ley, ¿no? Que se vea esto como una oportunidad de negocio sin considerar además que hoy en día hay un porcentaje, sobre todo de hogares de nivel socioeconómico más alto, que compra ropa en el exterior justamente porque no encuentra talla acá o no encuentra variedad de modelos en su talla acá. Ropa o calzado, justamente, ropa o calzado. Como decíamos hoy. Ahora, si hay un acuerdo, digamos, a nivel político, pero también de la industria, ¿por qué la industria no se autorregula en ese sentido? ¿No le conviene? Y ahí yo creo que hoy en día a las marcas les va bien. Nosotras lo que siempre decimos es, pero ¿no querés que te vaya un poquito mejor? Claro. Hay un tema también que es parte de este cambio cultural que recién estamos viendo, que tiene que ver un poco con la representatividad. Fíjense cuando van a hacer compras, recién ahora en muy pocas tiendas de repente vemos un maniquí con un cuerpo diverso, no se comunica tanto la diversidad de talles, recién se empieza a comunicar estas cápsulas, que es un pedacito en un perchero que se llama curvy, plus size. Bueno, hay un montón de debate atrás de si debería diferenciarse o no. Más allá de eso, recién ahora empieza a haber más prendas y ahora las marcas están empezando a entender que hay un negocio ahí. Y de contrapartida, si uno mira los saldos, las mesas de oferta en general, ¿qué talles hay ahí? ¿Cuáles son los talles que menos se venden, no?
Entonces, bueno, para reflexionar eso un poquito, nosotros creemos que es una oportunidad también para la industria y ojalá que esto salga y se regule también desde ese punto de vista. Está muy bien. Bueno, en el final, ¿es hoy a las 18:30 allí en el Palacio Legislativo, en el anexo del Palacio Legislativo? No, en el Salón de los Pasos Perdidos. Perdón, Salón de los Pasos Perdidos, sí. Sí, los esperamos a todos 18:30. Es muy importante contar con la presencia de la ciudadanía hoy. Es abierto, gratuito, para todo público y justamente... ¿Puedo consultar si voy? Exactamente. Van a participar, vamos a exponer la investigación y van a hablar distintos expositores y además va a haber legisladores y legisladoras y la ciudadanía va a poder realizar consultas sobre este proyecto. Es una muy buena oportunidad para informarse, sacarse dudas y además acompañar un poco socialmente esta movida y mostrar que nos importa a todos. Ana Gudinas, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por el tiempo. Nos vemos. Bien interesante este tema que planteaba Ana Gudinas. Ahora vamos con otro tema y tiene que ver con que el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, estamos hablando de William Rosa, valoró positivamente la aprobación de la Ley de Responsabilidad Civil de los Fiscales, que implica la norma es un reclamo histórico del gremio de los fiscales, ya que con el nuevo articulado se evitará que todo lo que es el funcionario, los fiscales, sean demandados civilmente como estrategia de defensa en un juicio penal. Es una forma de organizar lo que establece la Constitución en cuanto a si una persona se siente damnificada por la actuación de la Fiscalía, en este caso de los fiscales actuando en representación de la Fiscalía, lo que primero se debe hacer es, se demanda a la institución y después, si la institución que procede al resarcimiento, en caso de entenderlo un juez, va en contra del fiscal actuante en caso de que exista dolo o culpa grave. Lo que se consagra esto es una ordenación de la manera en cómo responde la institución Fiscalía por su actuación, porque los funcionarios, en este caso los fiscales, actúan en representación de la Fiscalía. Lo que esta necesidad que tuvimos de requerir por la aprobación de esta norma, que ya estaba para los jueces, es porque se habían dado varios ejemplos en que algunas personas lo que hacían como forma de amedrentar a los fiscales o de tratar de mantenerlos a raya era decir, le iniciaban una demanda civil a los fiscales a los efectos de amedrentarlos y de que los fiscales tuvieran esa espada de Damocles y no ir tan a fondo en las actuaciones. Ese periplo tan largo que tuvimos que pasar, con idas y vueltas, con argumentaciones, con ir a conversar con los legisladores, que empezó en el año 2019 en realidad y con la legislatura anterior, en donde no pudimos ni siquiera presentar el proyecto, pero sí a partir de la ley de presupuesto del año 2020, termina ahora con esta aprobación, que es algo que nosotros desde la Asociación de Fiscales lo vemos con mucha gratitud. Y nos vamos a Colombia, donde en medio de crecientes denuncias de que se intenta perpetrar un golpe de Estado contra del presidente colombiano Gustavo Petro, este encabezó en Bogotá una marcha multitudinaria en respaldo a sus reformas sociales que se replicó en otras ciudades de Colombia. Creían que el pueblo estaba dormido. El pueblo que eligió al presidente sigue con el presidente, sostuvo el mandatario colombiano, que cerró este miércoles en Bogotá una multitudinaria marcha popular en respaldo a sus reformas sociales, acompañado de la vicepresidenta Francia Márquez, donde destacó la importancia de esta gran movilización, que envía, según dijo, un claro mensaje a sus detractores. Para el mandatario, esta movilización demuestra que tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de gobierno por el cual el pueblo votó, y se refirió sobre uno de los principales motivos de la movilización, que fue la defensa de los proyectos de reformas de salud, laboral y de pensiones que ha presentado el Ejecutivo ante el Congreso en busca de justicia social. Las reformas están estancadas en el Congreso, donde el gobierno carece de mayorías y el plazo para su aprobación vence el próximo 20 de junio, cuando termina el periodo legislativo ordinario, aunque el presidente puede convocar sesiones extras. Gustavo Petro reiteró su denuncia sobre las pretensiones de sectores de la oposición de llevar a cabo un golpe de Estado en su contra, similar a lo ocurrido con Pedro Castillo en Perú, advirtiendo que el pueblo colombiano no lo permitirá y que si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, en cada calle, en cada vereda, en cada municipio, a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia el triunfo y el mandato popular.
Señores, señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, pero no se vaya de la pantalla de TV Ciudad porque en minutos arranca Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13:30 con nuestra compañera Rosina Mayarini y nosotros bien temprano a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pase muy bien.